Carta de Bolonia, 1248. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El año del Señor de 1248, indicción sexta. Estatutos y reglamentos de los maestros del muro y de la madera. He aquí los estatutos y reglamentos de la sociedad de los maestros del muro y de la madera, hechos en honor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, y para el honor y el buen estado de la ciudad de Bolonia y de la sociedad de dichos maestros, respetando el honor del podestad y el capitán de Bolonia, que la gobierna o gobiernan o gobernarán en el futuro, y respetando los estatutos y reglamentos de la comuna de Bolonia, hechos y por hacer, y que todos los estatutos que siguen se apliquen en adelante a partir del día de hoy, el año 1248, indicción sexta, el octavo día de agosto. Primer juramento de los susodichos maestros. Yo, maestro de la madera y del muro, que soy o seré de la sociedad de dichos maestros, juro en honor de nuestro Señor Jesucristo, de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, y en honor del podestad y el capitán que es ahora o serán en el futuro, y para el honor y buen estado de la ciudad de Bolonia, aceptar y obedecer las órdenes del podestad y capitán de Bolonia y de todos los que sean gobernantes de la ciudad de Bolonia, aceptar y obedecer todas y cada una de las órdenes que me den el macero y los oficiales de la sociedad de los maestros de la madera y del muro, o uno de ellos, por el honor y el buen nombre de la sociedad, y conservar y mantener la sociedad y los miembros de la sociedad en buen lugar, y de guardar y mantener los estatutos y reglamentos de la sociedad, y como están regulados ahora o lo serán en el futuro, con respeto en todo a los estatutos y reglamentos de la comuna de Bolonia, estando precisado que estaré obligado a ello a partir de mi entrada, y que seré libre tras mi salida. Y si soy llamado a dirigir la sociedad, no rehusaré, sino que aceptaré la dirección, y en conciencia dirigiré, conduciré y preservaré la sociedad y a los miembros de la sociedad, y repartiré equitativamente las tareas entre los miembros de la sociedad, según lo que yo y el consejo de maestros juzguemos conveniente, y daré y haré dar las sanciones que comportan los estatutos de la sociedad, y en ausencia de reglas estatutarias impondré las sanciones según la voluntad del consejo, y todas las sanciones que inflija por cualquier hecho que sea, las haré escribir en un cuaderno, y las transmitiré y daré al macero de la sociedad. Y las sanciones, los fondos o sueldos de la sociedad, los estatutos y todo lo que de los fondos de la sociedad esté en su poder, y todos los escritos o escrituras referidas
a la sociedad, el macero está obligado, en el término que establecen los estatutos, a transmitirlos y entregarlos al macero sucesor en la asamblea de la sociedad, bajo pena de una multa de 20 sueldos boloñeses, y los inspectores de cuentas están obligados a controlar esto y a pronunciar una sanción en la asamblea de la sociedad, a menos que se lo impida una decisión del consejo de la sociedad unánime o por mayoría, o porque exista una buena razón. Y si como oficial quiero imponer una contribución para los gastos de la sociedad, expondré en primer lugar la razón al consejo, y ésta será impuesta como decidiere el consejo, unánimemente o por mayoría. Segundo, de las palabras injuriosas contra los oficiales o el macero. Estatuimos y ordenamos que si alguno de la sociedad dice palabras injuriosas contra los oficiales o el macero o contra el notario, o si los acusa de mentir, que sea sancionado con el pago de 10 sueldos boloñeses. Tercero, de las sanciones a los que no se presentan habiendo sido convocados en el lugar fijado. Estatuimos y ordenamos que si alguno es convocado por los oficiales, el macero o el nuncio, a venir al lugar donde la sociedad se congrega, está obligado a venir cada vez y tan frecuentemente como se le pida u ordene, bajo pena de una multa de 6 denarios. Estatuimos y ordenamos que cada uno está obligado a venir al lugar donde la sociedad se congrega cada vez y tan frecuentemente como le sea ordenado o pedido por los oficiales o el macero o el nuncio, bajo pena de una multa de 6 denarios boloñeses. Y si no fuera requerido que cada uno esté obligado a venir el penúltimo domingo del mes, sin convocatoria, de buena fe, sin engaño ni fraude, que no solamente esté obligado a ello por juramento, sino que incurra en penalización incluso si no se le ha ordenado venir. Y si ha llegado a un lugar donde la sociedad se reúne y se va sin autorización del macero o de los oficiales, que pague a título de multa 12 denarios boloñeses, a no ser que en ambos casos haya tenido un impedimento real, o a menos que haya estado enfermo o fuera de la ciudad o en servicio por la comuna de Bolonia, en cuyos casos y en otros casos también puede invocar como excusa el juramento de obligación de servicio. Y si él se excusa engañosamente, que sea sancionado con 12 denarios. Cuarto, de la elección de los oficiales y del macero y de las reuniones de la sociedad. Estatuimos y ordenamos que la sociedad de los maestros de la madera y del muro está obligada a tener 8 oficiales, así como 2 maceros, a saber, uno por cada oficio de la sociedad, y deben ser repartidos equitativamente entre los barrios y elegidos por lista en la asamblea de la sociedad, de manera que en cada barrio de la ciudad haya 2 oficiales, a saber, uno por cada arte, y que los oficiales con el macero permanezcan 6 meses y no más, y que estén obligados
a hacer que la sociedad se reúna y se congregue el segundo domingo de mes, bajo pena de una multa de 3 sueldos boloñeses cada vez que lo contravengan, a menos que no estén impedidos por un caso real de fuerza mayor. Añadimos que el hijo de un maestro de la sociedad no debe ni puede ser inscrito en las listas electorales si no tiene 14 años por lo menos, y su padre no está obligado a introducirlo en la sociedad antes de dicho tiempo, y el hijo no debe ser recibido en la sociedad antes de dicho tiempo, y que nadie tome un aprendiz que tenga menos de 12 años, bajo pena de una sanción de 20 sueldos, y que el contrato hecho así quede sin valor. Quinto, que no se pueda elegir a alguien que sea su hijo o hermano. Estatuimos y ordenamos que no se pueda elegir oficial o macero a alguien que sea hermano o hijo del votante, y que el voto emitido a este efecto no tenga valor. Sexto, que los maestros obedezcan a los oficiales y al macero. Estatuimos y ordenamos que si alguno de la sociedad debe a otro maestro una cierta suma de dinero a causa del oficio, o si un maestro tiene una discusión con otro a causa del o de los oficios susodichos, que los maestros que tengan este diferendo entre ellos estén obligados a obedecer los preceptos que los oficiales de los maestros del muro y de la madera establezcan entre ambos, bajo pena de una multa de 10 sueldos boloñeses. Séptimo, cómo y de qué manera los maestros entran en la sociedad y cuánto deben pagar por su entrada. Estatuimos y ordenamos que todos los maestros que quieran entrar en la sociedad de los maestros del muro y de la madera paguen a dicha sociedad 10 sueldos boloñeses, si estos son de la ciudad o del condado de Bolonia. Si no son de la ciudad ni del condado de Bolonia, que paguen a la sociedad 20 sueldos boloñeses, y que los oficiales trabajen a conciencia a fin de que todos los maestros que no son de la sociedad deban entrar en ella, y que esta prescripción sea irrevocable, que nadie pueda estar exento de ningún modo ni manera, salvo que lo decida al menos una 10ª parte de la sociedad, o salvo que sea el hijo de un maestro, el cual puede entrar en la antedicha sociedad sin ningún pago. Y si el macero o un oficial apoya en el consejo o en la asamblea de la sociedad a alguien que quisiera que se eximiera de los 10 o 20 sueldos boloñeses para darlas a la sociedad, que él sea sancionado con 10 sueldos boloñeses. Y si alguno de la sociedad, estando sentado en la sociedad o en el consejo, se levantase para decir de alguien que se debería eximir de los 10 o 20 sueldos boloñeses, que sea sancionado con 5 sueldos boloñeses. Y si un maestro tiene un hijo o más de uno que conocen las artes de los maestros susodichos, o que ha permanecido durante 2 años aprendiendo con su padre una de dichas artes, entonces su padre debe hacerle entrar en la sociedad sin ninguna recepción, pagando a la sociedad, como se ha dicho más arriba, bajo pena de una multa de 20 sueldos,
y una vez pagada está obligado a hacerle entrar en la sociedad, y que los oficiales y el macero estén obligados a recaudar todas las sumas debidas por aquellos que han entrado en la sociedad, y los 4 denarios para las mismas, y las sanciones impuestas durante su tiempo de funciones, y que ellos les hagan prestar juramento en la sociedad, y que el macero esté obligado a recibir del maestro que entre en la sociedad una buena garantía de que en un plazo de menos de un mes tras su entrada en la sociedad pagará 10 sueldos, si es de la ciudad o del condado de Bolonia, como está dicho más arriba, y si es de otro distrito, 20 sueldos boloñeses. Y si el maestro y los oficiales no recaudan estas sumas, que estén obligados a pagar a la sociedad de lo suyo y a darle una compensación suficiente en dinero o en prendas, para que la sociedad esté bien garantizada antes de 8 días después de fin de mes, y que los inquisidores de las cuentas sean encargados de controlar todo tal como está dicho más arriba, y si esto no es observado, a condenar según lo que está contenido en los estatutos de la sociedad. Añadimos que cualquiera que entre en la sociedad, que pague por su cuenta 20 sueldos boloñeses a la sociedad. Lo ordenamos para aquellos que en lo sucesivo se empleen en aprender el arte, y que esto valga a partir de hoy, 1254, indicción 12ª, 8º día de marzo. Por otra parte, ordenamos que los que no tuvieran maestro para aprender el arte paguen por su entrada en la sociedad 3 libras boloñesas. 8º, que ningún maestro debe perjudicar a otro maestro en su trabajo. Estatuimos y ordenamos que ningún maestro del muro y de la madera debe perjudicar a otro maestro de la sociedad de maestros, aceptando una obra o destajo después que le haya sido asegurada y formalmente prometida, o que haya obtenido esta obra de algún otro modo o manera, salvo que, si algún maestro sobreviene antes de que la obra le haya sido formalmente prometida y asegurada, y aquel le pide una parte, éste está obligado a darle una parte si el otro la quiere. Pero si ya se ha hecho un pacto para dicha obra, no está obligado a darle una parte si no quiere. Y quien lo contraviniere, que pague a modo de multa 3 libras boloñesas cada vez que lo contravenga. Y los oficiales deben entregar las multas que se contienen en los estatutos en el plazo de un mes después de que la infracción sea clara y manifiesta para ellos, respetando los estatutos y ordenamientos de la Comuna de Bolonia, y que las multas y penalizaciones ingresen en la Junta de la Sociedad y permanezcan en ella. 9. De las cuentas que el macero rinde y del desempeño de su oficio. Estatuimos y ordenamos que el macero de la Sociedad de los Maestros esté obligado a rendir cuentas a los inquisidores de las cuentas en el plazo de un mes tras deponer su cargo, a no ser que tenga licencia de los nuevos oficiales y del Consejo de la Sociedad, o esté impedido por un caso real de fuerza mayor,
y que dicho macero esté obligado a rendir cuenta de todos sus ingresos y gastos habidos y hechos durante su tiempo de funciones, y que todos los maestros que hayan entrado en la sociedad durante su tiempo sean anotados en un cuaderno especial a fin de que se sepa si han pagado o no. Y ordenamos que todas las escrituras deben quedar en poder del macero, y que todas las escrituras referidas a la sociedad y todo lo que tenga relación con los bienes de la sociedad, que el macero esté obligado a entregarlas y transmitirlas por escrito en la asamblea de la sociedad al macero siguiente, de manera que los fondos de la sociedad no puedan de ninguna manera ser objeto de un fraude. Y si el macero omite fraudulentamente lo antedicho y no observa lo anterior, que sea sancionado con 20 sueldos boloñeses. Y si ha retenido en su poder fraudulentamente fondos de la sociedad, que restituya el doble a la sociedad. Asimismo, que el antiguo macero, después de su salida del cargo, esté obligado a dar y remitir al nuevo macero todos los fondos de la sociedad, tanto las escrituras referidas a la sociedad como el tesoro de esta misma sociedad, el primer o segundo domingo del mes. Y el nuevo macero no debe prolongar el plazo para el antiguo macero más de 15 días. Y que esta prescripción sea irrevocable. Y si fuera contravenido por alguno de los maceros, que sea sancionado con 20 sueldos boloñeses pagados a la sociedad. 10. De la elección de los inquisidores de cuentas. Estatuimos y ordenamos que los inquisidores de las cuentas sean elegidos al mismo tiempo que los oficiales, y que sean 2, a saber, 1 para cada oficio. Que estos inquisidores estén obligados a examinar con diligencia al macero y a los oficiales que estarán en función al mismo tiempo que el macero. Y si descubren que el macero y los oficiales han delinquido su cargo y que han cometido fraude o dolo, que los condenen a la retribución del doble de los fondos descubiertos en su poder, y además que los condenen a restituir el equivalente de la retribución que ha recibido, y que estén obligados a actuar así y a examinar y condenar o absolver en el plazo de un mes después del cese de la función del macero y de los oficiales, y ya sea que condenen o absuelven, que estén obligados a hacerlo por escrito en la asamblea de la sociedad. Y si los inquisidores lo contraviniesen y no observasen estas prescripciones, que cada uno de ellos sea sancionado con 10 sueldos y que sean expulsados de su cargo, a no ser por un verdadero caso de fuerza mayor, o si estuvieran la licencia de los oficiales y del consejo de la sociedad. 11. De la transcripción de las reformas del consejo, a fin de que ninguna discordia se desarrolle jamás entre los socios, ordenamos que todas las reformas de la sociedad que los maestros del muro y de la madera o del consejo de dicha sociedad estén transcritas en un cuaderno especial, y que al macero y los oficiales estén obligados a hacerlas cumplir bajo pena de una multa de 5 sueldos boloñeses.
12, que el macero y los oficiales estén obligados a rendir cuentas de su cargo una sola vez y ninguna más. Estatuimos y ordenamos que el macero y los oficiales de la sociedad estén obligados a rendir cuentas una sola vez de todos los ingresos y gastos, y después que hayan sido examinados una vez acerca de las cuentas a rendir, que no estén obligados a más rendiciones de cuentas, a menos que fueran denunciados o acusados de haber cometido dolo o fraude, o de haberse apoderado injustamente del tesoro de la comuna y de la sociedad, en cuyo caso que sea escuchado cualquiera que desea escucharlos. Y aquellos que hayan sido examinados una vez no deben ser examinados nuevamente, y que esta prescripción se aplique tanto para el pasado como para el futuro. 13. Órdenes a dar por los oficiales y el macero. Estatuimos y ordenamos que todos los preceptos que sean establecidos por los oficiales y el macero o uno de ellos acerca del tesoro o de otras cosas relativas al arte que un maestro debe dar o hacer a otro maestro, que estas órdenes sean dadas y ordenadas en 10 días. Y si el maestro a quien se ha dado una orden no cumple en 10 días, que los oficiales y el macero estén entonces obligados en los 5 días después de estos 10 días a dar al acreedor una hipoteca sobre los bienes de su deudor, a fin de que sea pagado completamente lo que corresponde y sus gastos, y que además sea sancionado con dichos sueldos, con 5 sueldos boloñeses, si los oficiales lo juzgan oportuno, y que esto sea irrevocable. Y el que deba dinero a otro maestro u otra persona, si ha estado convocado o citado por los oficiales o por el nuncio de la sociedad y no ha comparecido ante los oficiales o el macero, que sea sancionado cada vez con 12 sueldos boloñeses, y si se lo encuentra y no es hallado al ser citado una segunda vez, que se sancione con la misma suma. 14. Si un maestro toma a otro para trabajar. Estatuimos y ordenamos que si un maestro tiene una obra a destajo o a jornal o de cualquier otro modo o manera, y quiere tener con él otro maestro para hacer esta obra y trabajar con él, el maestro que ha encontrado al otro está obligado, el maestro que ha contratado al otro está obligado a satisfacer su precio, a menos que sea un oficial o el macero de la sociedad quien ponga a este maestro al trabajo para la comuna de Bolonia, y quien lo contravenga, que sea sancionado a voluntad de los oficiales. 15. ¿Cuánto deben tener por retribución los maestros, oficiales y el macero? Estatuimos y ordenamos que los oficiales y el macero que estarán en función en lo sucesivo deben tener cada uno 5 sueldos boloñeses por retribución en 6 meses, y que dichos oficiales y el macero estén obligados a recaudar todas las multas, sanciones y contribuciones antes de salir de su cargo, a saber, cada uno por su barrio, y si no las ha recaudado antes del tiempo prescrito, que sean obligados a pagar a la sociedad de su propio dinero una suma igual a lo que no hayan recaudado,
y que los oficiales y el macero estén apartados de sus cargos durante un año después de abandonarlos. Y prescribimos que los oficiales no reciban sueldo ni dinero, sino que el maestro reciba íntegramente la totalidad de los sueldos y del dinero, y que antes de su salida del cargo pague a los oficiales su retribución con los fondos de los miembros de la sociedad. 16. De los cirios que es necesario poner por cuenta de la sociedad de los maestros para los difuntos. Estatuimos y ordenamos que sean comprados 2 cirios a cuenta de los miembros de la sociedad, los cuales deberán quedar en presencia del macero de la sociedad, y que sean de 16 libras de cera en total, y deberán ser colocados junto al cuerpo cuando alguno de los maestros fallezca. 17. Que todos los maestros estén obligados a acudir junto a un socio difunto cuando fueran convocados. Estatuimos y ordenamos que si alguno de nuestros socios fuera llamado o citado por el nuncio o por otro en su lugar a fin de acudir cerca de un socio suyo difunto y no se presentara, que pague a título de multa 12 denarios boloñeses, a menos que tuviera una autorización o un real impedimento. Y el cuerpo debe ser portado por hombres de dicha sociedad, y el nuncio de la sociedad debe obtener de la asamblea de la sociedad 18 denarios boloñeses por muerte de los haberes de la sociedad. Y si el nuncio no fuese ni acudiese para reunir a los socios, que pague a título de multa 18 denarios a la sociedad, y que los oficiales y el macero estén obligados a recaudar estas sumas. 18. Que los oficiales estén obligados a asistir a los socios enfermos y a darles consejo. Estatuimos y ordenamos que si uno de nuestros socios estuviera enfermo, que los oficiales tengan el deber de visitarlos si se enteran y de darles consejo y audiencia. Y si fallece y no tiene cómo ser enterrado, que la sociedad lo haga enterrar honorablemente a sus expensas, y que el macero pueda gastar hasta la suma de 10 sueldos boloñeses y no más. 19. Que los nuncios se desplacen a costa de aquellos que han sido sancionados y que se niegan a dar